La Revolución Mexicana es un proceso histórico que ocurrió en dicha nación americana en la primera mitad del siglo XX, iniciando oficialmente el 20 de noviembre de 1910 y culminó entrando el periodo histórico denominado como el Maximato, al llegar a la presidencia el general Plutarco Elías Calles, a finales de la década de los 20. El día de hoy te vamos a hablar sobre Pancho Villa, la División del Norte y de cómo y cuándo tomaron por asalto la ciudad de Zacatecas para ponerle punto final al gobierno golpista de Victoriano Huerta. Pero antes de entrar en materia, te pedimos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, que es completamente gratis. Ello con la finalidad de seguir creciendo en la comunidad y que estos apasionantes relatos le lleguen a muchos más amantes de la historia. Dicho esto, y sin mayor preámbulo, vayamos pues a las hostilidades. Los motivos que llevan al levantamiento armado civil de la Revolución fueron fundamentalmente culminar con la dictadura del general Porfirio Díaz, un notable caudillo militar, héroe nacional durante la Guerra de Intervención Francesa. Díaz había secuestrado la silla presidencial, estableciendo un régimen dictatorial por un periodo mayor a 30 años. Derrocándolo mediante las armas, se abriría una sucesión presidencial democrática mediante comicios electorales. El principal actor que promovió el cambio es Francisco I. Madero, un culto empresario coahuilense de abolengo, creyente de los espíritus, que estudió en Francia y Estados Unidos, y que aseguraba hablaba con los muertos. A base de mucho trabajo político, haber caído en la cárcel, simpatizar con mucha gente desprovista de una digna calidad de vida y estructurar un proyecto de nación que convenció a las clases despreciadas mexicanas, pudo lograr en 1911 terminar con la dictadura porfirista y llegar a la presidencia de México, lo cual, desafortunadamente para él y la nación, duraría tan solo 15 meses. En general, la opinión pública criticó mucho su proyecto de nación, en el cual determinó continuar gobernando con los mismos generales del ejército nombrados por el presidente Díaz, los cuales le seguían siendo fiel a un sistema dictatorial. A decir por el mismísimo Francisco I. Madero, encontrándose en trance cuando celebraba sus sesiones espiritistas en un ambiente propicio, asume sobre las almas de su tío, su hermano pequeño que había muerto trágicamente siendo un niño, y el propio Benito Juárez, le aconsejaba continuar trabajando con las Fuerzas Armadas del Porfiriato. Entre las figuras más malévolas y nefastas de esos generales heredados de la dictadura está Victoriano Huerta, pues darles la confianza fue un fatal error. Resulta que el señor presidente Madero, ya en funciones, le otorga plena y total confianza de asumir las responsabilidades de comandar las Fuerzas Armadas Nacionales al canalla chacal de Victoriano Huerta, amante de la mota y el coñac. Pues resulta que al corto tiempo demostró el cobre esta infame cucaracha. Sí, cucaracha le apodaban por moto. No fue bueno para nada, de lo contrario. En su primera oportunidad mandó linchar en la Ciudadela al hermano del presidente Gustavo, no sin antes sacarle con un puñal su único ojo bueno que tenía. Y un 22 de febrero de 1913, con la ayuda conspiracional de la embajada estadounidense, se platica, se le ocurre que es buena idea secuestrar y asesinar a su jefe, el presidente Francisco I. Madero, y a su vicepresidente José María Pino Suárez. Y por último, y no menos importante, buscando fuese más fina la cosa, se impone como presidente de facto. El escándalo de los asesinatos se propagó a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana. Casi todos los estados del norte reprobaron categóricamente, desconociendo la presidencia golpista de Victoriano Huerta. En específico, el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Venustiano Carranza, quien se negó a tolerar el crimen y el perjuicio a la Constitución. Así es que el 26 de marzo de 1913, junto con varios jefes de gavilla y tropas regionales irregulares, entre ellos destacando Francisco Villa y Álvaro Obregón, que coincidían con él, proclamaron el Plan de Guadalupe,
documento en el que se plasma fundamentalmente el levantamiento armado en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se le reconoce como primer jefe de la revolución al gobernador Venustiano Carranza y se cree el Ejército Constitucionalista, inspirado por el ejército juarista del mismo nombre que combatió durante la Reforma, que se compone de 3 poderosos ejes armados. Lo conforman el Ejército del Noroeste, congregado en Coahuila, comandado por el general de división Pablo González. El Ejército del Noroeste, congregado en Sonora, comandado por el capaz general de división Álvaro Obregón. Y el cuerpo militar que más nos aboca e interesa en este video, la División del Norte. Establecida en Chihuahua y Durango, dirigida por el mítico y afamado general de división, Orgullo de Durango, Francisco Villa, el Centauro del Norte. Habiendo llegado hasta aquí, a la instancia donde surge la existencia del Cuerpo del Ejército del Pueblo, más grande que haya contado la historia de América Latina, la División del Norte villista, recordando también que Mariano Escobedo dirigió a los hombres de la División del Norte en su versión antiimperial maximiliánica. Pero esa es otra historia, que también contamos aquí en un video del canal. En este punto nos detenemos a desmenuzar de manera particular el cómo se dieron los acontecimientos en torno a la batalla de Zacatecas los días 22 y 23 de junio de 1914 en todo su contexto previo. La victoria de la División del Norte en Zacatecas sobre los federales es tan famosa porque implicó consistentemente la aniquilación absoluta del gobierno usurpador del presidente golpista Victoriano Huerta, y simbólicamente tan importante por la naturaleza específica de cómo se compone este ejército, constituido de ciudadanos de a pie, en su mayoría norteños que de oficio son artesanos, mineros, herreros, mecánicos, ferrocarrileros, pequeños propietarios de tierra y ganado, y que en la práctica tomaron las armas para derrocar un gobierno militar impositivo, y que triunfaron haciendo a un lado las utopías. He aquí el relato acerca del día en que queda unificada la División del Norte, ocurrida en una junta repleta de jefes revolucionarios en un pueblo de Durango, llamado La Loma, en versión del doctor Pedro Salmerón. En la madrugada del 29 de septiembre de 1913, varios centenares de hombres en briosos caballos y armados hasta los dientes llegaron al viejo casco de hacienda de La Loma Durango, situado en la ribera del río Nazas, a unos kilómetros antes de la entrada a la comarca lagunera. Eran los revolucionarios chihuahuenses de la Brigada Villa y Benito Juárez, y los durangueños de la Brigada Morelos, con el famoso guerrillero Pancho Villa. Venía Toribio Ortega, Fidel Ávila, Trinidad Rodríguez, Agustín Estrada y otros ameritados jefes rebeldes de Chihuahua y su desierto. Con el general Maclovio Herrera Cano, caudillo de la Brigada Benito Juárez de Hidalgo del Parral. El general Tomás Urbina, jefe de la Brigada Morelos, llegó acompañado de Rodolfo Fierro, las brigadas Primera de Durango y Juárez de Durango, con los generales Orestes Pereira y Calixto Contreras, que llevaban 3 años combatiendo en los valles y semidesiertos de Durango y la comarca lagunera. Ya avanzada la mañana, llegaron de San Pedro y Matamoros 40 coroneles y jefes más. Los principales jefes se reunieron en la casa grande de la hacienda, y Pancho Villa, que los había convocado para planear el ataque a Torreón. La campaña exigía la unificación de toda la fuerza bajo un mando en común. Pancho Villa se proponía a sí mismo, o a Tomás Urbina o a Calixto Contreras como opciones alternativas. El coronel Juan Nepomuceno Medina, jefe del Estado Mayor de la Brigada Villa, después de una corta pausa silenciosa, explicó claramente la situación. Había llegado el momento de pasar a la guerra regular. Ello requería una organización superior y una indiscutible unidad de mando. Y reiteró la candidatura de los generales Villa, Urbina y Contreras. El general Calixto Contreras se puso de pie y rechaza su candidatura por no considerarse capacitado para asumir la enorme responsabilidad, exclamando: el prestigio del general Villa como hombre de armas y experiencia, indiscutible valor y capacidad organizadora, por ello
es que pido a todos ustedes se reconozca a Francisco Villa como jefe de la División del Norte. Dicho esto, se terminaron las vacilaciones, y todos, sin mayores discusiones, aclamaron a Pancho Villa como jefe supremo. Así fue como nació la División del Norte. Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. Asimismo, comparte el video con tus conocidos para que estén enterados de los acontecimientos del pasado. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Te agradecemos el favor de tu preciada atención. Vanguardia en el tiempo. Microondas o algo de fierro viejo que venda.